Les he dicho recientemente que los amo. Si tienen una Biblia, por favor ábranla en Mateo. Mateo capítulo 5 y por favor tomen sus notas. Si yo les pidiera que nombraran el grupo más perseguido en el planeta, probablemente nombrarías el grupo equivocado. Porque son los cristianos. Son los cristianos. Tal vez te sorprenda que sea el grupo más perseguido en el mundo, porque es el grupo más ignorado, el menos notorio, el menos reportado, el objeto de noticia más desestimado en el planeta, sin duda alguna. La Sociedad Internacional permíteme revisar, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, esta ni siquiera es una organización cristiana. Recientemente lanzó un reporte y dice, y cito, el 80% de todas las violaciones de libertad de religión ahora en el mundo son directamente en contra de los cristianos. Ahora, todos estamos al tanto que en la historia, durante 2000 años, el cristianismo, la iglesia cristiana, los cristianos en particular han sido perseguidos. Todos sabemos que durante 300 años era ilegal ser cristiano en el Imperio Romano. Alimentaban a los leones con cristianos. Nerón los perseguía y los quemaba vivos. Y durante 300 años, los primeros 300 años de la iglesia, era en contra de la ley ser cristiano. Todos sabemos acerca de las diferentes limpiezas a lo largo de la historia y todas las torturas como enemigos del Estado, todo ese tipo de cosas durante 2000 años. Pero lo que no sabemos, lo que tú no sabes, es que la peor persecución de cristianos en toda la historia está ocurriendo en nuestra generación. Simplemente no está siendo reportada. Desde la resurrección, hace 2000 años, unos 70 millones de creyentes en Jesucristo han muerto por su fe. Unos 70 millones. Lo que es impactante y muchas personas no saben es que la mitad de ese número, 35 millones, han muerto en los últimos 100 años. Ahora mismo. El año anterior, unos 100 millones de seguidores de Cristo vivieron en países donde el Estado o la religión dominante o una dictadura dejó a unos 100 millones de seguidores de Jesucristo bajo la amenaza de discriminación o de persecución o de interrogatorio, de arresto, de aprisionamiento, de tortura o incluso la muerte. Solían haber, por ejemplo, 1.3 millones de cristianos en Irak. Esa era la cantidad que había cuando la primera guerra del Golfo. En la actualidad hay menos de 100,000 en la nación de Irak. Los estimados actuales en el norte de Corea es que probablemente hay algunos 70,000 cristianos que son prisioneros en Corea del Norte, ahora mismo, sufriendo como prisioneros. Y alrededor de cada 10 minutos, 2 cristianos mueren por su fe alrededor del mundo. Hora tras hora tras hora, tras día, tras semana, tras mes, 2, cada 10 minutos durante la última década. Nunca lo habías escuchado. Nadie lo está reportando. Es la historia menos reportada en el planeta. Ahora, ¿qué es lo que se supone que hagamos por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos por Cristo? Estos millones y cientos de miles en campos de refugio y que han tenido que moverse a otros países y cosas así. ¿Qué debemos hacer? Bien, lo primero que debemos hacer es informarnos. Y yo quisiera, ya que no hablaré mucho acerca de esto, el día de hoy, quiero recomendarles este libro, La Guerra Global en los Cristianos. Y yo de hecho ordené algunos miles de ellos para que estén en el patio. Te animo a que leas este libro y estés al tanto, porque nadie va a decirte esto. No van a decirte los reportes nacionales, los resultados de diferentes organizaciones. Segundo, tenemos que orar. La Biblia dice que debemos orar por aquellos que sufren persecución. Tercero, debemos dar. Puedes dar en línea en saddleback.com para apoyar familias que tienen seres amados en prisión o que son torturados o que han muerto debido a su fe. Tú puedes dar, puedes orar y aprender. Y podemos ser abogados de la libertad. Permíteme mostrarte un versículo. La Biblia dice esto aquí en la pantalla. Hebreos 13:3. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos.
Ahora, cualquiera que piense que seguir a Jesucristo, ser un seguidor de Jesús, es fácil, está tristemente equivocado. Está equivocado. Ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, no es para debiluchos, no es para llorones, no es para los débiles de corazón, no es para cobardes. Debes estar dispuesto a enfrentar rechazo, debes estar dispuesto a enfrentar críticas, debes estar dispuesto a enfrentar desaprobación, debes estar dispuesto a enfrentar presión de grupo, debes estar dispuesto a enfrentar acoso y oposición, si verdaderamente vives para Cristo. Ahora, la Biblia dice esto, mira en tus notas, 2 de Timoteo 3:12. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Encierra la palabra serán. Eso no es tal vez. Esto no es podría ser. Esto es una garantía. La Biblia dice que está garantizado que si defiendes lo correcto, habrán personas en tu contra. Si defiendes la verdad, habrán personas que estén en tu contra. Si defiendes lo bueno, la maldad simplemente estará en tu contra. Ahora, el día de hoy llegamos a la última de las bienaventuranzas. Hemos estado viendo estas 8 bienaventuranzas de Jesús, donde Jesús dice, si quieres ser bendecido por Dios, esto es lo que debes hacer en tu vida. Y hemos visto la humildad, hemos visto la generosidad, hemos visto la integridad, hemos visto cómo reconciliar una relación siendo un pacificador. Y en la última de las 8 bienaventuranzas, donde Jesús dice, si quieres la bendición de Dios en tu vida, Él habla de esta situación, de la oposición, del hostigamiento de tu fe, de la persecución. Y vamos a ver qué hacer con ello el día de hoy. Ahora, vamos a ver cómo manejar la oposición de tu fe y vamos a ver dos cosas. ¿Qué necesitas recordar cuando sientes presión, presión de grupo? ¿Y qué necesitas hacer cuando sientes la presión de grupo? Cuando sientes acoso o humillar o ridiculizar o criticar o lo que sea debido a tu fe. ¿Qué es lo que debes hacer? Ahora, permítanme ser honesto. En Estados Unidos no hay persecución. No la hay. Pero está siendo presionado. Y hay una presión sutil para conformarse y para ser como todos los demás. En Estados Unidos no vas a enfrentar opresión violenta. No vas a enfrentarla. Al menos no en un futuro cercano. Pero sí vas a enfrentar no opresión violenta, pero sí represión silenciosa. Esta es una cosa sutil para que tú te calles y mantengas la boca cerrada y no digas la verdad y no defiendas la causa de Cristo y no seas un testigo público y que solo te mezcles y que encajes con lo que dice la presión. Lo sientes todo el tiempo. Puedo darte miles de maneras en que lo haces. Cuando un jefe te presiona para que hagas algo que sabes que no es ético ni honesto y tú no quieres hacerlo, pero hay una presión para conformarse. Cuando las personas se paran en la esquina a contar bromas sucias y dices, yo no debería estar participando en esto. Y la presión está allí. Y te ríes y sonríes y haces gestos, pero no te vas. Eres invitado a eventos que como cristiano simplemente no puedes asistir. Hay algunas despedidas de solteros a las que simplemente no pueden asistir. Es algo que no deberías hacer. Y tú lo sabes. Y si tú dices, no voy a asistir, ¿por qué? Porque soy un cristiano, vas a ser humillado, vas a ser acosado, dirán, estás desactualizado, no eres divertido, eres un santurrón, no tienes libertad. Y todo esto, y hay una enorme presión para que lo hagas. Vas a tener presión para estar callado. Cuando las personas alaben decisiones morales que la Biblia dice que están mal, y dicen, ¿qué? ¿Tú no crees que eso está bien? ¿No crees que eso está bien? ¿No crees que eso está bien? ¿Y no crees que eso está bien? ¿Qué es lo que pasa contigo? Estás en el lado equivocado de la historia. Déjame decirte algo. La historia a menudo está equivocada. ¿Recuerdan a Hitler? El New York Times y otras revistas, de hecho, lo alabaron en los años 30. La historia a menudo está equivocada. No es importante estar del lado correcto de la historia, sino estar del lado correcto. Es importante no ser popular, es importante defender la verdad. Entonces, serás presionado a estar callado. Serás presionado cuando estés con alguien y alguien diga, sabes, todos los cristianos, y diga su comentario despectivo. Son unos intolerantes. Son unos esto y esto y esto. Y tú tendrás la presión de quedarte callado. Eso es acoso de tu fe. ¿Qué es lo que deberías hacer? Bien, hay algunas cosas que debes hacer y algunas cosas que debes recordar. Primero veamos 3 cosas que debes recordar. Escribe esto.
Cuando te sientes presionado por tu fe, porque amas a Jesús y otras personas no lo hacen, lo primero que debes recordar es esto. La oposición puede hacerme más como Jesús. Eso es algo bueno. La oposición puede de hecho hacerme más como Jesús. Y me hace más como Jesús porque Jesús experimentó oposición. Él lo experimentó en grandes cantidades, obviamente. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versos 18 al 20, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Jesús dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Así que si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Ahora síganme en esto. Si quieres crecer y ser como Jesucristo, y Dios quiere que seas como Él en la forma en que piensas y actúas, entonces tendrás que atravesar todo lo que atravesó Jesús. ¿Hubo tiempos donde Jesús estuvo solo? Sí. ¿Hubo momentos donde estuvo tentado a ser desanimado? Sí. ¿Hubo tiempos donde estuvo cansado y fatigado? Sí. ¿Hubo tiempos donde Jesús fue tentado? Sí. ¿Hubo tiempos donde fue criticado y se decían mentiras acerca de Él? Sí. ¿Qué te hace pensar que Dios te eximirá a ti si Él no escatimó a su propio Hijo de esas cosas? Atravesarás exactamente las mismas cosas. Como dije, el cristianismo, seguir a Cristo, no es para debiluchos, no es para mequetrefes, no es para monigotes y personas que no tienen el valor, no tienen el coraje. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Recuerden, Jesús fue odiado por muchas personas. Él fue amado por los pecadores, pero fue odiado por las personas a quienes no le gustaba la bondad. La maldad siempre odia la bondad. Y la Biblia dice esto en la pantalla, Juan 3:19. La luz de Dios llegó al mundo. Ese es Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Sabes, si yo estuviera sentado en la oscuridad durante 10 horas y tú me pusieras un enorme faro en la cara, eso no es nada cómodo, es algo muy incómodo. Cuando has vivido en la oscuridad toda tu vida y alguien viene y enciende la luz, ¿adivina qué? Al inicio no se siente nada bien. Y lo segundo es que ves cuán desordenada está la habitación. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego también dijo, ustedes son la luz del mundo. Esto sigue siendo verdad. Cuando dice que la gente ama más la oscuridad que la luz. Sabes, tal vez nunca hayas pensado en esto, pero podría impresionarte que si Jesús viniera a la tierra en la actualidad, también lo crucificaríamos. Nuestra cultura crucificaría a Jesús en la actualidad. No somos diferentes de otras culturas. ¿Por qué? Porque las tinieblas no soportan la luz y la maldad no soporta el bien. Y lo que esto significa es que, incluso si tú fueras perfecto, no le agradarás a algunas personas. Algunos de ustedes tienen este mito, si tan solo fuera más bien parecido, si tan solo fuera más agradable, si tan solo fuera más perfecto, entonces todos me amarían. Jesús era perfecto y había gente que lo odiaba. Así que nunca llegarás al punto donde todo el mundo te amará y les agradarás. Eso no ocurrirá. La otra cosa que aprendemos de este verso es que la oposición significa que estás haciendo algo bien. Estás obviamente siendo como Jesús en ese momento. Y dice, si yo no les agradaba, entonces tú no les agradarás. La Biblia dice esto en 1 de Pedro 4:14. Si son insultados por causa de Cristo, siéntanse afortunados. ¿Por qué? Dice, es por el Espíritu de Dios y su gloria que reposa en ustedes. Es lo que los demás ven en ustedes. Así que dice, cuando eres criticado, juzgado, ridiculizado y te tratan mal, dice, felicitaciones. Considéralo una confirmación y un halago. Si nadie te ha criticado nunca por tu fe, ¿qué dice eso acerca de tu fe? Que no tienes una. Si ser como Cristo, la Biblia dice una y otra vez, traerá críticas. Si nunca eres criticado, deberías preguntarte, entonces ¿cuánto soy como Cristo? ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué nadie está notando mi fe? No sé si lo hayas notado, pero cuanto más positivo eres, más negativa es la gente contigo.
Y si te levantas por la mañana y eres positivo y los demás te ven y son negativos, no quieren que seas positivo. Quieren que también tú seas negativo. Y es lo que ocurre. Entonces, lo primero que debes saber es que Jesús fue criticado, Jesús fue abusado, Él fue atacado. Entonces, cuanto más soy como Jesús, significa que es una señal, es un símbolo, es una confirmación y un halago. Lo segundo que debes recordar es esto. La oposición profundizará mi fe. La oposición, de hecho, va a profundizar mi fe. Es así como crece tu fe. Es como la forma en que desarrollas un músculo. Un músculo se desarrolla no sentándote a comer palomitas de maíz. Un músculo se desarrolla estirándolo, al esforzarlo, al probarlo. Si alguna vez has ido al gimnasio y has hecho ejercicio, y obviamente muchos de ustedes no lo han hecho, entonces sabrás que la forma en que desarrollas un músculo es esforzándolo, es estirándolo, al aplicarle presión, al aplicarle tensión en su contra, poniendo peso en la dirección contraria. Nunca desarrollarás un músculo si no pones tensión en la dirección contraria. Entonces la oposición fortalece tu fe, hace profundizar tu fe. No tienes oposición en tu vida, entonces tu fe no está creciendo. Y sin lugar a duda, los creyentes más fuertes en el mundo ahora mismo es aquellos a quienes su fe está siendo más probada. Los creyentes más fuertes no están en los Estados Unidos, sino en lugares donde les ponen una pistola y les dicen, renuncia a Cristo y conviértete a lo que nosotros somos o muere. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria todos los días. Es ahí donde están los creyentes más fuertes. Viene a partir de la oposición. Primera de Pedro 1:7 dice esto. Estas pruebas que están atravesando demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Encierra esa frase. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, la fe también debe ser purificada a través del fuego. Cuando la situación se pone caliente, cuando sientes el fuego debajo de tus pies, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, este es el resultado. Les traerá mucha alabanza, gloria, y les traerá honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Tus recompensas llegarán en aquel día. Si soportas el calor, si soportas el fuego, si dejas que la oposición haga profundizar tu fe, me hace más como Jesús, hace profundizar mi fe. Y lo tercero que hace la oposición es que me dará recompensas eternas. Si no enfrentas esa oposición, te perderás las recompensas en la eternidad. Ahora llegamos a la última de las 8 bienaventuranzas que hemos estado estudiando durante mucho tiempo. Han sido varias semanas. Y en la última, Jesús nos habla acerca de cómo lidiar con la oposición. Y Él dice esto. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ahora, quiero que encierres la frase por hacer lo correcto para Dios. Ahora, no dice que Dios bendice a los que son perseguidos por cualquier motivo. ¿Está bien? Dice que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino del cielo les pertenece. Esa es una garantía. Dios los bendice a ustedes. ¿Cuándo? No sí. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Dice que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ahora observa que no eres recompensado por ser grosero. No eres recompensado por ser desagradable. Hay personas allá afuera en el mundo que viven vidas muy egoístas y ven a todo el mundo de menos y denigran a los demás. Y cuando ves a los demás de menos, adivina que ellos harán lo mismo. Y si vives una vida egoísta, egocéntrica y grosera, cuando eres perseguido por eso, no eres un mártir, solo un patán. No está diciendo que eres recompensado por ser un patán. Existen personas que son agresivas, insensibles y groseras y son egoístas. Piensan que son mejores que los demás. No, no eres recompensado por eso. Eres recompensado por ser como Jesús.
Y la Biblia nos dice que cuando compartes tu fe, debes hacerlo con amabilidad y debes hacerlo con respeto. Entonces, estas son las tres cosas que debes recordar. Cuando el acoso viene a mi vida, puede hacerme más como Jesús, puede hacer profundizar mi fe, y voy a estar recompensado por eso en la eternidad, por siempre y para siempre. Ahora, hay 6 cosas que debes hacer. Pero antes de ver esas 6 cosas, quiero que veamos un corto videoclip acerca del tipo de acoso que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Mira esto en la pantalla. Mi esposo estaba predicando el evangelio al aire libre. Vinieron los guerrilleros, se lo llevaron a la selva y le dispararon. Tôi bị kết án 8 năm tù về tội phổ biến kinh thánh và những tài liệu họ cho rằng có phương hại tới an ninh quốc gia. Ngĩhũrana mahiga na thimbũ nĩ tondũ wa kũhunjia ũhoro mwega kũrĩ andũ a itũũra. Andũ a itũũra maarĩ Ithĩramu. اتلموا عليا مجموعة منهم وضربوني في راسي علشان ما قلت لهمش على مكان أبويا المسيحي. I'm from a Muslim family. One of the days in the year 2003, my father called me and he gave me 2 options. Either to leave Jesus or to leave the family. My belief in Jesus is much stronger than any other relation that I have got. That's why I quit everything and kept Jesus. The Muslim radical shouted, demanding heavy punishment, as heavy as possible. They came every day. After my father was told of my imprisonment, he said, "I am proud of my daughter for the suffering she experienced for Christ. This is a great thing that God is doing in your life. So don't expect to get out of prison too soon. Just finish what the Lord has assigned you to do. Just keep on preaching the gospel." In a letter dated January 10, 1994, my father wrote, "I praise the Lord that in the midst of the heavy attack on the fast-growing Church of Jesus Christ, the Lord has given the joy of the privilege of suffering for His name to all members of the Church. Please don't worry about me. I'm quite ready for anything." Nine days after this letter, that was written by Hayek, he was martyred. 2 months ago, one of my father's neighbors gave me a call and told me that your sister had just died. I went to the funeral, but my whole family came against me. They kicked me, and they beat me, and I had 2 broken ribs. This is truly a time of suffering because I got separated from my family. My children need their mother beside them because they are still small, and I miss them terribly too. But God's grace is sufficient. Pastor Hayek, he was so humble, and he had peace in his heart. When I see him in heaven, I'm going to say, "Thank you. You are the one who caused me to love Jesus." At his funeral, they gave us a booklet with Brother Hayek's biography. And this verse was written in the first page. I read it there and I will never forget it. The persecution and the suffering we went through, really, it is nothing compared to the glory of God. I came to understand the beauty of the unity of the body of Christ
and how, when one part suffers, all the parts suffer. So in the future, I want to do the same thing for other Christians who are suffering for Christ. My sister is gone now, but what gives me more comfort about her is that before she died, she made her decision to follow Jesus Christ, and she died serving him. When Brother Hike was with us, his words were with us. He ministered to us each day. But even in his death, God did such great things. I want him to know this. I want him to see that his blood was not useless. After they killed you, so many like me came to Christ. And now I am ready to die for Jesus too. Lo diré nuevamente. Lo diré nuevamente. El cristianismo no es para debiluchos y débiles de corazón. Se requieren hombres valientes y mujeres valientes para seguir a Jesús. Y estas personas están sufriendo en tantas áreas diferentes que nosotros nunca sufriremos en nuestra cultura. Pero ¿qué es lo que te cuesta a ti seguir a Cristo? ¿Cuál es el costo para ti? Como dije, ustedes nunca es poco probable que ustedes vayan a tener que lidiar con opresión violenta, pero lidias con represión silenciosa cada día que pasa en nuestra cultura, ya que esta se vuelve cada vez más anticristiana y cada vez más secularista. Ahora, la Biblia dice, ¿qué es lo que se supone que hagamos? Y nos dice 6 cosas, tal vez quieras escribirlas. Esto es lo que debes hacer cuando enfrentas oposición en tu fe. Número 1, no estar sorprendido. No estés sorprendido. No tienes que esperar que el mundo apoye tu decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué deberías esperar a que digan, oh, eso es algo muy popular? Primera de Pedro 4:12 dice esto. Queridos amigos, no se sorprendan, no se impresionen de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Es algo que ocurrirá. Así que no estén sorprendidos. Número 2, no tengan miedo. No tengan miedo. Ahora, ¿cómo puedo librarme del miedo a la oposición? ¿Cómo puedo librarme del miedo a la desaprobación? ¿Cómo puedo librarme el temor? ¿Cómo me libro del miedo de ser rechazado? Debes estar lleno del amor de Dios. Cuanto más te des cuenta de cuánto Dios te ama, la Biblia dice que no hay temor en el amor. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Enfócate en el amor de Dios por ti. Verán, la gente saludable no tiene miedo del rechazo. La gente saludable no tiene miedo a la desaprobación. La gente saludable no necesita la aprobación de todos. La gente saludable sabe que es amada por Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro 3, versículos 14 y 15, si sufren por hacer lo correcto, en el trabajo, en la familia o donde sea, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora encierren las palabras, preocupen y adoren. Esas son las 2 alternativas que tienes cuando te sientes menospreciado, cuando te sientes presionado para estar callado acerca de tu fe en Cristo. Puedes preocuparte o puedes adorar. Puedes entrar en pánico o puedes orar. Puedes enfocarte en el problema y la presión y la persecución o puedes enfocarte en Dios. Él dice, desvía tu atención de la presión que estás sintiendo y enfócala en Dios. De eso se trata la adoración, enfocarse en Dios. La Biblia nos dice en Hechos que cuando Esteban, que fue el primer mártir apedreado a muerte, dice que él miró hacia el cielo y que él adoró en lugar de preocuparse, mientras le tiraban todas esas rocas para matarlo. Así que no se sorprendan y dice, no tengan miedo, adoren en lugar de preocuparse. Número 3 dice, no se avergüencen. No se avergüencen. Nunca tienes que avergonzarte por defender la verdad. Nunca te avergüences por hacer lo correcto. Primera de Pedro 4:16 dice, no es nada vergonzoso. No debes avergonzarte. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. En cambio, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pregunta, ¿puede matarte un insulto? No.
¿Va a matarte un menosprecio? No. Si alguien te pone un apodo o te dice algo porque estás defendiendo la causa de Cristo y lo que dice la Biblia, no. Si hay alguien en la internet que está tratando de debatir contigo y de hacer que entres en una discusión, ¿va a lastimarte eso? No. Eso no va a matarte. Así que dice, no te avergüences, no tengas miedo y no te sorprendas. Ahora, quiero que escribas esta frase. Y si entiendes esto, liberará tu vida. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Si aprendes esto, si esto es lo único que aprendes de este mensaje, va a cambiar tu vida. Porque de otra forma, estás viviendo de acuerdo a lo que otras personas piensan, en lugar de ser quien Dios te creó para ser. Y no puedes ser quien Dios te creó para ser y preocuparte por complacer a otras personas. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Esa persona de la que has intentado ganar su aprobación por tantos años, tal vez sea tu padre, tal vez ya haya fallecido. Si hasta el día de hoy no la tienes, odio decirte esto, pero no la tendrás. Pero la buena noticia es que no la necesitas. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como decides serlo y te enfocas en Dios en lugar de la gente que te desaprueba. Si yo desperdiciara mi vida enfocándome en todas las personas que me desaprueban, ya estaría en la cama con una gran depresión. Pero eso no es de lo que se trata la vida. Yo me enfoco en Dios y en lo que Dios quiere. No en lo que otras personas piensan, porque yo no necesito, ni tú necesitas, la aprobación de nadie a fin de ser feliz. La felicidad es una elección. Ahora, la Biblia dice esto en 1 de Pedro 5, verso 9. Manténganse firmes contra Satanás y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos y hermanas en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo tipo de sufrimiento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, bien, no debo avergonzarme porque en primer lugar estoy en buena compañía. Esto ha ocurrido durante 2000 años y hay personas que están sufriendo ahora mismo por ser creyentes en Cristo. Estás en buena compañía. Y si quieres leer Hebreos 11, que es el Salón de la Fama de Dios. Y en el Salón de la Fama de Dios dice que fueron golpeados, torturados, fueron encarcelados, menospreciados, ridiculizados, fueron abusados, se rieron de ellos y muchas cosas más. No sé cómo decirlo con más claridad. Nunca dejes que nadie te haga sentirte avergonzado por seguir a Cristo. Nunca dejes que nadie te haga sentirte avergonzado por seguir a Cristo. 1 de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Ahora, este es el punto. No importa lo que hagas en la vida, a alguien no va a agradarle. No existe nada que puedas hacer que le agrade a todo el mundo. ¿Alguien está de acuerdo con eso? No puedes caerle bien a todos. Así que no hay nada que puedas hacer para agradarle a todo el mundo. Entonces, bien puedes hacer las cosas que a Dios le agradan, en lugar de hacer las cosas que le agradan a los demás, porque a ellos no les importará en la eternidad. Si vas a sufrir, si vas a tener personas en tu contra, si tendrás la desaprobación de la gente, será mejor que la tengas por hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. Es simplemente lógica. Porque alguien estará en desacuerdo contigo sin importar lo que hagas. No puedes evitar la desaprobación. Ahora aquí llegamos al cuarto paso, y esto es algo muy importante. Reconocer la fuente de la oposición, y es Satanás. No son otras personas. No son tus compañeros de trabajo, no es otro partido político, no es otra nación, no es otra religión, no es algún competidor, no es alguna persona a la que simplemente no le agradas. La verdadera fuente de la presión que tú sientes para ceder, para no tener integridad, la presión que sientes para quedarte callado y para no defender lo que tú sabes que es lo correcto, esa presión no viene de otras personas, en realidad viene de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, Satanás es llamado, y cito, el acusador de los cristianos. Ese es su trabajo principal es hacerte sentir despreciado. Ahora sígueme en esto. Satanás odia a Dios, obviamente. Así que él odia cualquier cosa que Dios haya creado. Y lo que él odia más que todo es a los hijos de Dios. Así que Satanás te odia a ti. Él no solo odia a Dios, él te odia a ti. ¿Has escuchado la frase, Dios te ama y tiene un buen plan para ti? Y Satanás te odia y tiene un mal plan para tu vida. Entonces, él te odia. Ahora sígueme en esto.
Satanás quiere lastimar a Dios, pero no puede. Él no puede lastimar a Dios. Pero Él tiene acceso a ti y puede lastimarte. Y la forma más rápida de lastimar a un padre es lastimando a su hijo. La forma más rápida de lastimarlo es lastimando a su hijo. Si quieres lastimar a una madre, lastima a su hijo. Así que ya que Satanás no puede lastimar a Dios, Él quiere lastimarte a ti. Él quiere lastimarte. Y existe una batalla espiritual invisible que se está librando a tu alrededor. Y esta presión para hacer tu vida miserable y para hacerte ceder y para evitar que hagas lo correcto, en verdad no viene de otras personas. Tienes que ver más allá. Ellos son solo peones, son solo herramientas, solamente son armas. Y muchas veces ni siquiera saben, ellos no saben que están siendo utilizados. El verdadero problema es la batalla espiritual. Efesios 6:12 dice esto: nuestra lucha no es contra seres humanos. Lo cual es el porqué no ganas esta batalla con la violencia. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Necesitas saber que Satanás sabe que es una tontería atacar a Jesucristo directamente. ¿Por qué? Porque es la única persona perfecta que existe. ¿Cómo atacas a Jesús? Él es el Salvador que enseñó el amor y la gracia y la paz y el gozo y perdonar a otras personas y murió dando su vida por los demás. ¿Cómo atacas a Jesús? Así que sabe que en lugar de atacar a Jesús directamente, Él quiere atacar a aquellos que lo siguen. Y hoy día utiliza los medios de comunicación, y utiliza la música, y utiliza la comedia, y él usa todo lo que puede para ridiculizar a los que siguen a Jesús. Y dice, están desactualizados. Están del lado equivocado de la historia y no saben de lo que están hablando. Son debiluchos y todas esas cosas. Esto es lo que dice la Biblia que deberías hacer. Segunda de Timoteo 2. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles. Yo le agregaría, especialmente en la internet. Porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Ahora, quiero que escribas esto. Los sirvientes del Señor nunca deben entrar en peleas. Escribe esto con 15 signos de exclamación. Los siervos del Señor nunca deben entrar en peleas. Yo no soy quien lo dice, sino que es Dios. Está ahí en la Biblia. Así que no debes entrar en discusiones pasadas de tono, porque los siervos del Señor no deben entrar en peleas. Eso es lo que dice la Biblia. En cambio, cuando estés bajo presión, cuando encuentres oposición, cuando la gente te acose por ser cristiano y te vean de una forma extraña por lo que crees, en cambio, debes ser amable con todos, incluyendo la oposición. Debes tener mucha paciencia con la oposición y enseñar amablemente a los que están en tu contra. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez ellos caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, estas personas son solo peones. Ahora, verás, si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, si no tienes su poder, no tienes ninguna defensa contra Satanás. Él puede lastimarte como quiera. Él puede manipular tu estado de ánimo, llevarte a la depresión, y él puede hacer que estés enojado. No tienes ninguna defensa contra Satanás. Hasta que tienes el poder de Dios dentro de ti. No eres para nada fuerte, lo siento, no lo eres. Y estas personas simplemente están siendo usadas como herramientas. Y lo que necesitas hacer es reconocer la fuente y tratar a la oposición de la manera en que lo hizo Jesús. ¿Cómo trató Jesús a los que estaban en su contra? Incluso en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Eso significa ser como Cristo. Ellos no saben lo que hacen. Las personas que me atacan, ellos no saben lo que hacen. Las personas que te atacan, ellos no saben lo que hacen. Las personas que menosprecian a Jesús, a la iglesia y al cristianismo, ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Ahora piensa en esto. Jesús fue alguien de quien se mintió constantemente. Si haces una lista de todas las mentiras que dijeron sobre Jesús en la Biblia, dijeron que él era un revolucionario que quería derrocar a Roma y tomar el lugar de Pilatos. Mentira. Pero ellos usaron eso para llevarlo a la cruz. Ellos dijeron que tiene un demonio. Mentira. A cierto punto dijeron que él era un borracho y un glotón. Mentira. Dijeron
Sabes, Él es el diablo encarnado. Mentira. ¿Y cómo respondió Jesús a todas esas mentiras que se dijeron acerca de Él? Mira el siguiente verso, 1 de Pedro 2. Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Mira este versículo en la pantalla. La traducción en lenguaje actual dice, cuando lo insultaban, jamás contestó con insultos. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Esto nos lleva a la quinta cosa que debes hacer cuando estás bajo ataque: negarse a represalias. Negarse a represalias. Tú eres más como Jesucristo cuando no tomas represalias contra alguien que te lastimó. Eres más como Jesús cuando tú no contraatacas a alguien que te ha atacado con un insulto o una amenaza personal o una declaración o chisme o lo que sea. En estas 8 bienaventuranzas, la última dice esto. Permíteme citarla nuevamente. Dios los bendice cuando la gente se burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas acerca de ustedes porque son mis seguidores. Alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Esa es la 8ª bienaventuranza. Y dice esto: ustedes serán insultados, la gente les pondrá apodos, van a etiquetarlos, van a hablar mal de ustedes, van a insultarlos. Esa es la primera cosa. Dice, van a perseguirlos. Eso significa que van a ser maltratados, van a ser pisoteados y hasta incluso abusados. Y también dice, también mentirán sobre ustedes. Dice, la gente dirá todo tipo de cosas en su contra, que son falsas, para desacreditarlos, para deshonrarlos. Y he descubierto que también lo dicen en televisión. Y harán toda esta clase de cosas. Al mundo le encanta hallar culpables a los cristianos. Y si no pueden encontrar nada para hacerte caer, adivina qué, van a inventarlo. Simplemente van a inventarlo. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. En Romanos 12, versos 17 y 19. Nunca paguen mal con mal. Si es posible, en tanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sabes lo que me gusta sobre la Biblia? Que siempre dice la verdad. Lo que dice ahí es que si es posible, en tanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Significa que hay algunas personas con las que no se puede vivir en paz. No te le quedes viendo. Pero ¿sabes quiénes son? Si es posible, en tanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Hay algunas personas con las que no podrás vivir en paz porque seguirán molestando y molestando y molestando y molestando. Y dice, y nunca se venguen. Encierra eso. Niégate a tomar represalias. Nunca se venguen. Déjenselo a Dios, quien dijo, mía es la venganza y yo retribuiré. Ahora, como dije antes, no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Déjame darte la segunda verdad que cambiará tu vida. Tal vez quieras escribirlo. Cada vez que reacciono, le doy el control a esa persona. Cada vez que yo reacciono a alguien que me está molestando, le doy control a esa persona y no es lo que quieres hacer. No querrás entregarle el control. Entonces, no puedes controlar lo que otras personas hacen, pero sí puedes controlar tus reacciones. Si alguna vez has dicho, tú me haces enojar tanto, acabas de admitir quién tiene el control. No tú, sino ellos. Cuando dices, tú me haces enojar, dices, yo no quiero estar enojado. No quiero estar enojado, pero tú me haces enojar. Tú tienes el poder para controlar mis emociones. ¿En serio? Entonces eres una persona débil. Si alguien puede hacerte enojar, es tu elección. Solamente deberías enojarte cuando tú escoges enojarte y hay algo por lo que te debas enojar. Y una de ellas no es los insultos personales. Tú me haces enojar significa que te estoy permitiendo que controles mi felicidad. Cada vez que reaccionas, cada vez que contraatacas, cada vez que tomas represalias, le acabas de dar el control a tu enemigo. A la persona que está en tu contra en esa área de tu vida. No lo hagas. George Washington Carver, ese gran afroamericano que descubrió toda la clase de usos para el maní.
Él una vez dijo, yo nunca permitiré que otro hombre controle mi vida haciéndome odiarlo. Bien dicho, bien dicho. Primera de Pedro 4:19 dice esto. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ahora, aquí hay algo muy importante. Encierra la frase, según la voluntad de Dios. No vas a escuchar esto en algunos lugares, pero esto es lo que dice la Biblia. Algunos sufrimientos son la voluntad de Dios. Los que sufren según la voluntad de Dios. Algunas veces el sufrimiento es la voluntad de Dios. Ahora hay personas que dicen, no, Dios nunca querría. Dios quiere que todo el mundo sea millonario y que todos tengan un Rolls Royce. Dios no quiere que nadie tenga cáncer. Dios no quiere que nadie tenga problemas en su vida o cualquier problema. No, la Biblia dice que algunas veces el sufrimiento es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Te hace más como Cristo, profundiza tu fe y te da recompensas en el cielo. Construye tu carácter, te acerca más a Él, te enseña a adorar en lugar de preocuparte. Existen tantos beneficios del sufrimiento en tu vida. Tal vez estés atravesando sufrimiento y tal vez sea la voluntad de Dios. Ahora, tal vez no lo sea. Déjame enseñarte algo que nunca antes te he enseñado. Hay 3 clases de sufrimiento en el mundo. El común, el carnal y el sufrimiento cristiano. El sufrimiento común es el sufrimiento que es común para todo el mundo. No importa si eres bautista, budista, metodista, mormón o judío, o testigo de Jehová, o cristiano, católico, ateo, o lo que sea. Todo el mundo sufre ciertas cosas. Cuando llega un huracán a la ciudad, no solamente afecta a los cristianos, no solamente afecta a los budistas, o a los hinduistas, o a los judíos, o a los musulmanes. Es un sufrimiento común. Es un sufrimiento que tenemos en el mundo, que todos compartimos con todos. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos ayudar a los que sufren con nosotros. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento carnal. Ese es el sufrimiento que tienes debido a tu pecado. Si yo fuera y viviera una vida muy inmoral y contrajera una enfermedad de transmisión sexual, esa es mi culpa. No es culpa de Dios, ni es culpa de nadie más, es mi culpa. Gran parte del sufrimiento en mi vida es porque tomo malas decisiones, como por ejemplo gastar mucho más dinero del que gano, y ahora estoy muy endeudado, y ahora voy en bancarrota. Eso no es culpa de Dios, es mi culpa. Es sufrimiento carnal, es sufrimiento debido al pecado, pero no todo el sufrimiento se debe al pecado. La Biblia dice que algunas veces el sufrimiento es cristiano, no es carnal ni es común, es sufrimiento cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. No te llevarás la comodidad al cielo, pero sí tu carácter. Y en el cielo tendrás comodidad por el resto de tu vida. Ahora dice, los que sufren según la voluntad de Dios deben entregarse a Dios, su fiel creador, y sigan practicando el bien. Tú me tiras una flecha y me tiras otra flecha y me tiras otra flecha, pero yo voy a entregarme a Dios y voy a seguir haciendo el bien. Se lo entrego a Dios, lo deposito en sus manos. Debes permitir que Dios sea tu defensor y no desperdiciar tiempo defendiéndote a ti mismo. Y eso requiere fe. Y cuando lo haces, Dios sonríe. Ahora, lo sexto que debes hacer cuando enfrentes oposición, y esto es lo más importante de todo, esto es lo que hace que los cristianos sean diferentes de todos los demás en el mundo, porque nadie más hace esto. Número 6. Cuando enfrento persecución, acoso y opresión, respondo con una bendición. ¿Qué? Sí, pagas el mal con el bien. No solo te niegas a represalias. Hay muchas personas que se pueden negar a represalias. Pero la Biblia dice que si eres un seguidor de Jesús, tú de hecho haces el bien a aquellos que te hacen mal a ti. Tú bendices a aquellos que te lastiman. Y dice que debes responder con una bendición. Romanos 12:21 dice esto. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. No dejes que se alegren logrando hacerte enfadar. ¿Está bien? No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Ahora, Jesús fue muy específico. Y como su pastor, quiero ser honesto con ustedes. No me gusta el siguiente verso.
desearía que el siguiente verso no estuviera en la Biblia, se los digo. No me gusta este verso. Desearía poder quitarlo con un cuchillo, porque es algo muy difícil de hacer. Pero esto es lo que dice Jesús en Lucas 6. Amen a sus enemigos. Debes estar bromeando. Hagan bien a los que los odian. Esto ya es demasiado. Bendigan a quienes los maldicen. No, vamos. Bendíganos y oren por aquellos que los lastiman. Por favor, Señor. Digo, vamos. Y si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. No me gusta ese verso. Lo siento, pero no me gusta. Como su pastor, quiero ser honesto. Me gustaría que no estuviera en la Biblia y me gustaría que dijera, pégale a tus enemigos. Pero, ¿saben? Habla mal de los que te odian. ¿Saben? Muéstrale el dedo a los que te maldicen. ¿Está bien? Y, ¿saben? Escribe un artículo en la internet insultando a todos a los que no les agradas. Y si alguien te da una bofetada, dale una trompada. Esa es la versión estándar de Rick Warren de la Biblia. Eso es lo que de verdad quiero hacer. ¿Está bien? Pero déjenme decirles, requiere mucho más valor hacer esto. Cualquier bobo puede contraatacar. Cualquier debilucho puede desquitársela. Cualquier tonto puede decir algo malo de regreso. Incluso a los pericos se le puede enseñar a maldecir. No necesitas gran inteligencia para maldecir a alguien. Ahora dice, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, y si alguien les da una bofetada, ofrezcan la otra mejilla. ¿Es eso fácil? No. Debes estar lleno del amor de Dios, pero es la forma más poderosa para testificar de Cristo. Y cuando lo haces, vences el mal con el bien. ¿Viste aquella película que salió hace algunos 6 meses, El Mayordomo? Es una buena película. Es acerca de un hombre que sirvió a unos 6 u 8 presidentes como mayordomo en la Casa Blanca y habla en cierto punto acerca de los derechos humanos en los Estados Unidos. En la década de los 60 había un grupo de personas del norte llamado los Escritores de la Libertad. Y ellos fueron al sur para apoyar los derechos civiles y los derechos de igualdad para todos y a pelear contra el racismo. Y en esa película hay una escena donde los escritores de la libertad enseñan cómo no responder con maldad cuando son golpeados, cuando los escupen, cuando los maldicen, cuando los humillan, cuando les lanzan comida. Y es una escena muy poderosa sobre cómo evitar la violencia con el amor. Y mientras veía esa escena, habían lágrimas saliendo de mis ojos. Y pensé, yo quiero ser esa clase de persona para Jesús. Yo quiero ser así de valiente. Quiero tener esa valentía de corazón, donde no voy a ceder a lo que está mal, sin importar cuánto dolor esté enfrentando. Que no voy a contraatacar, sino que lo que voy a hacer es responder con amor. Y esto es algo maravilloso. Si tú empiezas a hacer estas 6 cosas en el trabajo o con alguien a quien no le agrada, número 1, agradarás a Dios. Dios tendrá una sonrisa. Esa es mi chica. Ese es mi chico. Segundo, vas a ser bendecido, porque esa es la 8ª bienaventuranza. Vas a ser bendecido. Y esto es algo interesante. Algunos de esos atacantes públicos van a convertirse en buscadores secretos. Esto lo sé por experiencia. He tenido personas muy malintencionadas que me han atacado en público y al rehusarme a tomar represalias de responderles solamente con amor y a bendecirlos y a pedirle a Dios que los bendiga en muchas áreas, que luego ellos en silencio se han acercado y han empezado a preguntar, ¿qué es lo que ocurre contigo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes mostrar amor? Porque esta no es la respuesta normal que estaba esperando. Quisiera recordarles que el más grande perseguidor de la iglesia se convirtió en el más grande de los apóstoles, Pablo. Y Nicodemo, que era parte de los fariseos que intentaban poner a Jesús en la cruz, se acercó una noche a Jesús y le dijo, háblame sobre esto de nacer de nuevo. Y él se acercó. Si tú respondes correctamente, algunos de tus opositores pueden convertirse en tus compañeros. Si lo haces de la forma correcta. Ahora, permítanme cerrar con unas preguntas personales. Si hicieran ilegal
ser cristiano en nuestra cultura y pusieran a todos los que siguen a Jesús en prisión, ¿habría suficiente evidencia para culparte? ¿Habría suficiente evidencia para culparte si ser cristiano se volviera ilegal? ¿Hay alguna diferencia en tu vida o simplemente te quedas callado, manteniendo tu cabeza abajo? Cuando las personas dicen cosas para insultar a los cristianos y tú estás en ese grupo, ¿te quedas callado sin decir nada? O dices, verás, entiendo por qué dices eso, pero no tiene por qué ser verdad. O te quedas con la boca cerrada. Déjame preguntarte esto, ¿qué es lo que te está costando tu fe? Tus hermanos y hermanas en el mundo algunas veces llegan al punto de arder en llamas por esto, o ser torturados y flagelados y cosas por el estilo, mientras le cuesta mucho a otros sus vidas. Nosotros lo tenemos fácil. ¿Qué es lo que te está costando a ti? Déjame preguntártelo así. ¿A qué costo mantienes tu fidelidad a Cristo? ¿Alguien puso una pistola en tu cabeza? ¿Seguirías siéndole fiel a Cristo? Dices, sí lo sería. Entonces, ¿por qué te sigues preocupando por los insultos? ¿Por qué te sigues preocupando por la desaprobación? Eso seguramente no es tan doloroso como un disparo en la cabeza. Si tú no estás realmente dispuesto a vivir, no estás listo para vivir hasta que sabes por lo que vale la pena morir. Tienes que decidir por qué estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Qué es más importante para mí que incluso la vida misma? ¿Por qué vale la pena morir? Hasta que no lo sepas, no estás listo para vivir. Jesús pagó un precio por ti. Y Él dice que hay un precio a pagar por seguirlo a Él. La popularidad en la tierra no es parte de la garantía de ser un cristiano, no lo es. Pero la recompensa en el cielo es una garantía. Y fue Jim Elliot quien dijo, no es un necio quien entrega aquello que no puede tener, sino aquello que no puede perder. Tienes que decidir qué es más importante para ti. La popularidad o la sonrisa de Dios. Ahora quiero terminar con dos declaraciones de Jesús aquí en la pantalla. Marcos 8, verso 38 dice esto. Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, eso significa su enseñanza sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre las finanzas, sobre la reconciliación y todo esto. Si tú te avergüenzas de mí y de mi mensaje, delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de los santos ángeles. Y también dice esto, en Mateo capítulo 10, dice, todo aquel que se declare a mi favor delante de los demás, yo también me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en los cielos. Dios está buscando hombres y mujeres de valor en una época donde no existe el valor. Todo el mundo se está acobardando. Lo que creas que es mejor para ti. Eso es lo más tonto. En serio. Entonces, la gente dice que la luna está hecha de queso y que la luna está hecha de roca. Ambas no pueden ser verdad. Siempre alguien está en lo correcto y siempre alguien está equivocado. Dios está buscando hombres y mujeres que no tengan miedo de identificarse públicamente como seguidores de Cristo. Así que permíteme animarte esta semana a que tomes un riesgo con tu vida, un pequeño paso de fe. Quiero animarte a que seas valiente esta semana, de alguna pequeña forma con respecto a tu fe. No me importa cómo lo hagas. Solo deja de acobardarte. Sé valiente, sé intrépido. Toma un riesgo. Es la aventura de la vida. Dirás, ¿y qué hago? No importa lo que hagas. Podría ser... cuando vayas a almorzar ahora o cualquier otro día de la semana y cuando te sientes en el restaurante, inclina tu rostro públicamente y haz una oración enfrente de todos. Sin importarte lo que piensen los demás. Es un testimonio público, es honrar a Dios. Debes empezar a orar en público. Lo siento, pero debes empezar a hacerlo. Tal vez necesites llevar tu Biblia al trabajo y ponerla en tu escritorio, o poner un libro cristiano en tu escritorio. Y si alguien te pregunta, ¿por qué tienes una Biblia? Tú respondes, ¿por qué no? Soy cristiano. Eso es todo lo que debes decir. Da un pequeño paso de fe.
Si no has sido bautizado, ese es el primer paso para identificarte públicamente. Es tu fiesta de bienvenida. Puedes bautizarte luego de este servicio y decir, quiero decir públicamente que no estoy avergonzado de Jesucristo. Tengo una idea. No voy a hacerlo, pero debería hacerlo. Hacer que ahora mismo todos saquen su teléfono, busquen a una persona no cristiana en su teléfono y le envíen este mensaje de texto. Estoy orando por ti ahora mismo. ¿Qué tal si en la siguiente hora 10,000 personas recibieran el mensaje, estoy orando por ti? Ese es el testimonio más indefenso que podrías dar. ¿Sabes qué? Nadie nunca me ha dicho, no ores por mí. De hecho, puedes preguntarle. Si alguien está pasando un tiempo difícil, pregúntale, ¿estaría bien? Dile, ¿estaría bien si oro por ti? Nunca encontrarás a nadie que te diga, oh no, por favor, no ores por mí. De hecho, dirán, ¿en serio? Necesito toda la oración que pueda. Sí, por favor, ora por mí. Así que empieza, si todos los días esta semana, en el almuerzo, le envías un mensaje de texto a alguien, diciendo, estás en mi mente, estoy orando por ti. Eso puede abrir todo tipo de conversaciones. Lo que necesitamos es un ejército de hombres y mujeres valientes que tomen riesgos. No deberíamos, padres, no deberíamos depender de Disney para enseñarle a nuestras niñas a cómo ser valientes. O a nuestros niños, o a alguien más. Ellos deberían ver valentía en sus madres y valentía en sus padres, valor en sus padres y madres, para que cuando ellos crezcan, ellos sepan cómo pararse firmes por algo en lugar de caer por todo. Pero empieza con el valor de los padres. Vamos a orar juntos. ¿Quieres hacer esta oración en tu corazón? Querido Jesús, quiero preocuparme más por lo que tú piensas que por lo que los demás piensan de mí. Te pido que quites de mí el miedo a la desaprobación. No quiero ser alguien débil que complace a todos, sino alguien que complace a Dios. Quita de mí el miedo al rechazo. Y cuando sienta que quiera quedarme callado y no abrir la boca, ayúdame a no tener miedo, a no tener pena, a no avergonzarme, a no sorprenderme, sino a decir la verdad con amor. Ayúdame a preocuparme más por tu aprobación que por la de los demás. Querido Dios, quiero convertirme en un valiente hombre de Dios. O quiero convertirme en una valiente mujer de Dios. Con el valor de mi convicción y la integridad de mi corazón. Y vivir para ti sin que nada importe. Gracias por tener el valor de morir por mí. Gracias por aceptarme en tu familia. Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, di Jesucristo, ven a mi vida ahora mismo y lléname de tu amor. Reemplaza mi miedo con tu amor. Quiero seguirte desde día en adelante y oro en tu nombre. Amén.